El sol se asoma por el horizonte, pintando el Nilo de oro líquido, como si el río estuviera haciendo una audición para la vía fluvial más glamurosa del mundo antiguo. En una orilla, un pescador empuja su barca de junco hacia la corriente, saludando al ibis que desfila como si fuera modelo de pasarela. A lo lejos, los aldeanos cargan cestas de grano, sus risas mezclándose con el chapoteo de los remos. El aire huele a tierra húmeda y posibilidades. Este río no es solo agua, es el antiguo wifi que conecta a todos. Cada año, la crecida del Nilo extiende una manta negra de limo, transformando el desierto en tierras de cultivo más rápido de lo que puedes decir esquema piramidal. Aquí el trigo y la cebada crecen altos, la cerveza se elabora turbia pero potente, y las historias viajan de choza en choza. Más allá de las tareas diarias, una pregunta silenciosa flota en el aire. ¿Y si todas estas aldeas trabajaran juntas? Lo que no saben es que están remando hacia el nacimiento de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Así que ponte las sandalias, súbete al bote y mantén las manos dentro en todo momento. Los cocodrilos de aquí no respetan el valor histórico. A lo largo de las fértiles orillas del Nilo, las primeras comunidades agrícolas eran básicamente las aldeas startup originales, sin aplicaciones elegantes, solo trigo, cebada y un profundo respeto por la temporada de inundaciones. Cada año, como un reloj, el Nilo se desbordaba, convirtiendo la tierra seca y agrietada en un paraíso embarrado. Los agricultores se metían descalzos en el rico limo, plantando semillas como si estuvieran esparciendo polvo de oro, sabiendo que una gran cosecha significaba más que comida, significaba cerveza. La vida giraba en torno a este ritmo: arar con herramientas de madera, cuidar los campos bajo un sol implacable y mirar al río como si fuera una celebridad cuyo mal humor decidía el destino de todos. Los vecinos intercambiaban grano por pescado, cestas por chismes y, de vez en cuando, una cabra por una buena historia. Los niños se perseguían entre las hileras de cultivos, mientras los ancianos se sentaban bajo las palmeras, discutiendo cómo mantener los canales de riego en funcionamiento. Estas comunidades no lo sabían aún, pero estaban sentando las bases de ciudades, comercio y una civilización que algún día aparecería en los libros de historia, y quizás en unos cuantos memes. Para la gente que vivía a lo largo del Nilo, el río no era solo una fuente de agua, era el entrenador de vida definitivo, economista y gurú espiritual, todo en uno. Económicamente, dictaba la cosecha, decidiendo si el año sería un banquete o un ayuno. Culturalmente, inspiraba canciones, danzas e incluso frases para ligar como «Eres tan hermoso como el Nilo al atardecer». Religiosamente, el Nilo era adorado como un ser divino. Hapi, el dios de la inundación, que traía la crecida anual que mantenía la tierra fértil. Los sacerdotes celebraban ceremonias para honrar al río, ofreciendo pan, cerveza y a veces una cabra perfectamente buena, que probablemente no se ofreció voluntaria. Cada ola parecía llevar una bendición, cada crecida una promesa. Los pescadores le agradecían por su pesca, los agricultores rezaban por aguas suaves, y los viajeros lo usaban como autopista para conectar comunidades lejanas. Sin el Nilo no habría campos de trigo, ni comercio próspero, ni templos majestuosos. Solo mucha arena y gente muy sedienta. Así que sí, cuando lo llamaban el regalo del Nilo, no exageraban. Era el corazón palpitante de Egipto, fluyendo en cada historia, cada ritual y cada sorbo de cerveza. A medida que los pueblos a orillas del Nilo se volvían más concurridos, la vida necesitaba algo más que calendarios de siembra y excursiones de pesca. Necesitaba organización. Las familias se unieron en clanes, y los clanes en pequeñas tribus, cada una con su propio jefe. Estos líderes no eran elegidos por su buena apariencia, aunque una barba elegante ciertamente ayudaba. Ganaban respeto manteniendo los canales de riego en funcionamiento, resolviendo disputas relacionadas con cabras y asegurándose de que nadie acaparara los mejores lugares de pesca. Las reuniones ocurrían bajo las palmeras, donde los ancianos debatían de todo, desde planes de cosecha hasta quién robó la cesta de quién. A veces la diplomacia significaba compartir cerveza. Otras,
significaba perseguir a un alborotador fuera del pueblo. Con el tiempo, la idea de cooperación se convirtió en el pegamento que mantenía unidas a estas comunidades. Lo que empezó como un simple trabajo en equipo, tú me ayudas a plantar, yo te ayudo a pescar, evolucionó lentamente hacia un gobierno, con reglas, responsabilidades y los comienzos de alianzas regionales. El Nilo no solo llenaba sus estómagos, estaba moldeando su política. En esos momentos, entre comidas compartidas y negociaciones a gritos, Egipto daba sus primeros pasos hacia la nación. Con el tiempo, las tribus a lo largo del Nilo empezaron a pensar en grande, porque cuando ya has dominado la agricultura, la pesca y la diplomacia con cabras, ¿qué sigue? La consolidación del poder. Las tierras del sur, conocidas como el Alto Egipto, y las del norte, el Bajo Egipto, tenían cada una sus propios líderes, costumbres y declaraciones de moda. Al parecer, la forma de la corona importaba. Al principio comerciaban, y de vez en cuando discutían por territorios. Pero el Nilo seguía recordándoles que eran parte de la misma gran historia. Poco a poco, se formaron alianzas y las rivalidades se transformaron en matrimonios estratégicos y banquetes de paz cuidadosamente organizados. En algún punto, entre los brindis ceremoniales con cerveza y los concursos de «mi barco es más grande que el tuyo», nació la idea de unirse bajo un solo gobernante. No se trataba solo de política, era cuestión de supervivencia, recursos y de quién podría reclamar el título más genial de la historia, Faraón. Pronto, un líder surgiría para coser el Alto y el Bajo Egipto, como dos mitades de una túnica de lino, marcando el amanecer de una nueva era. Y así, Egipto estaba listo para subir al escenario mundial, con una doble corona y una sonrisa confiada. En el antiguo Egipto, el faraón no era solo un rey, era el maestro supremo del multitasking, un poco de todo, gobernante, sumo sacerdote, comandante militar y, a tiempo parcial, hijo del dios solar Ra. Imagina ser tanto el CEO como la línea directa espiritual con los cielos. Este estatus divino de relaciones públicas significaba que la palabra del faraón era ley, no solo porque él lo dijera, sino porque supuestamente los dioses la aprobaban. Con su atuendo real, un tocado llamativo, un cayado y un mayal, símbolos antiguos de poder, no herramientas agrícolas para pasar el rato, y suficiente oro como para sonrojar a un rapero moderno, se erguía como el vínculo viviente entre los humanos y lo divino. El pueblo no solo obedecía, creía que sus cosechas, inundaciones y el orden cósmico dependían de que él mantuviera contentos a los dioses. No era un trabajo casual. Si el Nilo no se desbordaba o la cosecha fallaba, todas las miradas se dirigían al faraón con un silencioso «¿Quieres explicarlo?». Ser el hijo del sol tenía sus ventajas. Riqueza, templos en tu honor y tumbas lujosas, pero también la presión de sostener el destino de toda una civilización en tus manos perfectamente cuidadas. Las primeras dinastías egipcias no se construyeron en un día, más bien en varias décadas de ajedrez político, drama familiar y viajes estratégicos en barco arriba y abajo del Nilo. Después de unificar el Alto y el Bajo Egipto, los primeros faraones se pusieron manos a la obra para afianzar su control. Estandarizaron leyes, cobraron impuestos, a menudo en grano, así que tu factura de impuestos literalmente podía comerse, y se aseguraron de que cada aldea supiera quién mandaba. Mensajeros reales recorrían el río entregando órdenes, mientras los gobernadores locales, designados por el faraón, vigilaban sus regiones. El poder centralizado significaba una cosa. Si el faraón quería un templo gigante o una pirámide, los planes de fin de semana de todos cambiaban de golpe. Estas dinastías no solo administraban la tierra, marcaron a Egipto con monumentos grandiosos, símbolos reales y una cultura unificada. Y aunque algunos faraones gobernaban con mano de terciopelo y otros con puño de granito, todos compartían un objetivo: mantener el reino estable y la doble corona bien firme en su cabeza. Después de todo, nada arruina la autoridad divina como perder el trabajo ante un primo con mejor barba. Detrás de cada gran faraón, a menudo había una reina o consorte real, asegurándose de que el palacio no cayera en el caos, y a veces haciendo movimientos políticos más afilados que el filo de una pirámide.
Estas mujeres reales no estaban simplemente sentadas luciendo joyas de oro. Asesoraban en asuntos de Estado, supervisaban proyectos de templos y, ocasionalmente, actuaban como cogobernantes. La palabra de la reina podía inclinar alianzas, influir en la política de la corte o provocar algún que otro escándalo dramático que alimentaba los rumores palaciegos. La familia real era más que una línea de sangre. Era una marca política. Los matrimonios eran estratégicos, a menudo uniendo familias poderosas o incluso estados extranjeros. Los príncipes se formaban en guerra y gobierno, mientras que las princesas eran activos diplomáticos envueltos en fino lino y cortesía. La vida en la corte real era un acto de equilibrio entre poder, tradición y mantener las apariencias, porque en una tierra donde el gobernante era considerado divino, la familia real tenía que parecer una versión dorada, parlante y andante de la perfección. Y si el faraón era el rostro de Egipto, la reina y el clan real eran el marco impecable que hacía brillar ese rostro. En el antiguo Egipto, la política y la religión no solo se daban la mano, básicamente estaban casadas sin posibilidad de divorcio. El faraón no era solo el jefe de Estado, también era el sumo sacerdote, el invitado VIP en cada ceremonia del templo y el tipo al que se esperaba mantener contentos tanto a los dioses como a los contribuyentes. Los templos no eran solo lugares de culto, eran sedes políticas, centros económicos y enormes máquinas de relaciones públicas para la autoridad divina. Los sacerdotes trabajaban como el gabinete espiritual del faraón, realizando rituales para asegurarse de que el Nilo se desbordara a tiempo y que el sol saliera cada mañana, porque no querrías que ese horario se retrasara. A cambio, el faraón financiaba la construcción de templos, ofrecía donaciones y recordaba a todos que su poder venía directamente de los dioses. Esta ingeniosa combinación significaba que discrepar con el faraón no era solo rebelión, era blasfemia. Y nada apaga más rápido la oposición política que convertirla en un crimen contra lo divino. En resumen, el trono del faraón descansaba sobre dos pilares, uno tallado en piedra y otro en fe, que juntos mantenían la estructura de poder de Egipto sólida como una roca. Antes de que Egipto alcanzara su edad de oro, unos cuantos faraones destacados prepararon el terreno, empezando por Narmer, el gran unificador que cosió el Alto y el Bajo Egipto como un sastre con ambiciones políticas. Llevaba la doble corona con la arrogancia de alguien que acababa de inventarla, porque básicamente así fue. Luego vino Djoser, el creador de tendencias en arquitectura monumental, que decidió que las tumbas de techo plano estaban pasadas de moda y encargó la pirámide escalonada, el primer rascacielos de Egipto. Con su brillante arquitecto Imhotep, sí, el mismo que Hollywood más tarde convirtió en momia, Djoser transformó el entierro en una forma de arte y en un proyecto nacional. Estos primeros gobernantes no solo construyeron monumentos, construyeron la marca del poder faraónico. Sus reinados mezclaron poder militar, autoridad religiosa y un talento para las relaciones públicas que haría que los políticos modernos se pusieran celosos. Cuando llegó la Edad de Oro, Egipto ya tenía una reputación, una tierra de pirámides imponentes, reyes divinos y suficiente oro como para cegar a los diplomáticos visitantes. En el antiguo Egipto, las pirámides no eran solo tumbas lujosas, eran plataformas de lanzamiento espirituales, diseñadas para enviar a los faraones directamente al más allá con la comodidad de primera clase. Con forma de triángulo perfecto, la pirámide simbolizaba los rayos del sol, guiando el alma del rey hacia arriba para unirse a Ra, el dios solar. Los lados lisos y relucientes de piedra caliza reflejaban la luz del sol con tanta intensidad que los viajeros podían verlas desde kilómetros de distancia, como la versión antigua de un cartel de neón que decía: "Aquí yace alguien muy importante". Pero estos monumentos no eran solo para el más allá, también eran audaces declaraciones políticas. Construir una pirámide gritaba poder, riqueza y conexión divina, todo en un paquete colosal. Eran prueba inquebrantable de que el faraón no era solo un gobernante, sino un dios en la tierra con los recursos para mover montañas, literalmente. Para la gente común eran maravillas impresionantes. Para el faraón eran anuncios eternos que durarían más que los vientos del desierto. Construir la gran pirámide de Giza no fue solo construcción,
Fue el proyecto en equipo definitivo, pero sin chat de grupo. Primero venía la extracción. Enormes bloques de piedra caliza eran cortados con herramientas de cobre, cuñas de madera y mucho sudor. Los trabajadores los desprendían, los cargaban en trineos y los arrastraban por el desierto. Pero aquí viene la parte genial. Echaban agua sobre la arena para reducir la fricción, demostrando que los antiguos egipcios también dominaban el arte de los trucos laborales. Después llegaba el transporte fluvial. Las barcazas llevaban las piedras por el Nilo hasta el sitio de construcción, donde se levantaban rampas, más largas que una cadena de chismes en el palacio, para subir los bloques. Decenas de miles de trabajadores, desde artesanos expertos hasta agricultores temporales, cumpliendo con sus impuestos, se movían en perfecta coordinación. Comida, cerveza y música mantenían alta la moral, porque nada dice, vamos a construir una maravilla del mundo, como una buena lista de reproducción y carbohidratos ilimitados. Cada bloque colocado no era solo arquitectura, era un testimonio de la voluntad humana, el trabajo en equipo y unas espaldas muy doloridas. Las técnicas de construcción del antiguo Egipto eran tan avanzadas que harían levantar una ceja a los ingenieros modernos. Y quizás tomar apuntes. Sin grúas, montacargas o siquiera un taladro eléctrico, lograron una precisión que impresionaría a un relojero. Las rampas eran las MVP, rampas rectas, rampas en zigzag y posiblemente rampas en espiral enrolladas alrededor de la pirámide, como un gigantesco tobogán de piedra. Su caja de herramientas incluía cinceles de cobre, piedras de dolerita para golpear y trineos de madera, usados con una destreza quirúrgica. Las piedras se alineaban tan perfectamente que ni una tarjeta de crédito o un trozo de papiro podía entrar entre ellas. Los egipcios también dominaban la logística, programando el trabajo en torno a los ciclos de inundación del Nilo para que los agricultores pudieran trabajar como constructores en la temporada baja. Y no olvidemos su talento para la gestión de proyectos. Alimentar a miles de trabajadores, mantener las herramientas en perfecto estado y asegurarse de que nadie accidentalmente construyera la pirámide al revés. El resultado, estructuras tan duraderas que han sobrevivido a imperios, terremotos y siglos de turistas curiosos preguntando, ¿pero cómo lo hicieron? La grandeza del antiguo Egipto no se limitaba a las pirámides. ¿O no? Ellos se lanzaron de lleno al modo exhibicionismo arquitectónico. Las tumbas no eran simples agujeros en el suelo. Eran palacios subterráneos, decorados con pinturas murales de la vida cotidiana, dioses y suficiente oro como para poner celosos a los multimillonarios modernos. Los templos se alzaban como bosques de piedra, con enormes columnas talladas en forma de loto y papiro, cada superficie cubierta de jeroglíficos cantando alabanzas a los dioses, y por supuesto, al faraón que los mandó construir. Y luego estaba la Esfinge, mitad león, mitad humano y todo un misterio, vigilando la meseta de Giza con una mirada que dice, he visto cosas que no creerías. Estas creaciones no eran solo funcionales, eran una declaración. Combinaban religión, política y arte en algo tan espectacular que incluso hoy los turistas se quedan boquiabiertos bajo el calor del desierto. En el antiguo Egipto, construir a lo grande no era solo una opción, era una obligación divina. Incluso hoy, la Gran Pirámide provoca debates más calientes que el sol del desierto. Algunos dicen que todo fue cuestión de rampas y fuerza bruta. Otros susurran sobre tecnologías perdidas, arquitectos alienígenas o un equipo de ingenieros viajeros en el tiempo con gusto por la piedra caliza. Los estudiosos modernos discuten sobre rampas rectas, rampas en zigzag, rampas en espiral o una mezcla de las tres. Básicamente, el manual de instrucciones de IKEA del mundo antiguo, pero con más arena. Los arqueólogos experimentales han intentado recrear las técnicas, solo para descubrir que mover bloques de varias toneladas todavía te deja la espalda destrozada, incluso en el siglo XXI. Luego están las teorías más salvajes. Ondas sonoras levantando piedras, túneles internos secretos o cometas gigantes arrastrando bloques hacia el cielo. Mientras los expertos siguen debatiendo, la pirámide simplemente se queda ahí, imperturbable, brillando bajo el sol como diciendo, bonitas teorías, humanos,
Yo sé la verdad. Quizás algún día tengamos la respuesta definitiva, pero hasta entonces, el misterio es la mitad de la diversión. Si el antiguo Egipto fuera una superproducción de cine, los dioses serían el elenco estelar. En lo más alto de los créditos está Ra, el dios del sol, navegando por el cielo en su barco solar, cada día como un viajero VIP, y luego luchando contra monstruos del caos por la noche, solo para que el sol vuelva a salir. Luego viene Osiris, dios del más allá, la agricultura y las buenas vibras en general, salvo por aquella vez que su celoso hermano Set lo cortó en pedazos. ¿Drama familiar? ¿Alguien? Isis, la esposa de Osiris, era la multitarea definitiva, sanadora, protectora y maga suprema que literalmente volvió a armar a su marido. Y luego está Anubis, el guardián de los muertos con cabeza de chacal, cuyo trabajo principal era pesar tu corazón contra una pluma para decidir si entrabas en el más allá o eras borrado instantáneamente. Estos no eran dioses distantes, estaban entrelazados en la vida diaria, desde oraciones al amanecer hasta amuletos para viajar seguro. En Egipto, los dioses no solo gobernaban los cielos, moldeaban cada latido, cosecha y esperanza. Para los antiguos egipcios, el viaje diario del sol no solo era bonito, era un reloj cósmico. Cada amanecer era Ra fichando para su turno diurno, pilotando la barca solar por el cielo, trayendo luz, calor y un recordatorio de que el caos aún no había ganado, todavía. La puesta de sol no era el final, era simplemente Ra cambiando al modo nocturno, navegando por el inframundo, luchando contra demonios y serpientes gigantes, para asegurar que el amanecer ocurriera de nuevo. Este ciclo no era solo naturaleza, era la prueba divina de que la vida, la muerte y el renacimiento formaban parte del mismo bucle eterno. Los agricultores programaban las temporadas de siembra según la posición del sol, los sacerdotes alineaban los templos para captar sus primeros rayos, y los festivales marcaban los solsticios y equinoccios, con música, baile y probablemente unos cuantos devotos quemados por el sol. El sol no era solo una bola brillante en el cielo. Era la vuelta de la victoria diaria de un dios, y cada egipcio tenía asiento en primera fila. Si crees que los festivales modernos son alocados, a los antiguos egipcios les gustaría decirte algo. Sus fiestas religiosas eran parte devoción espiritual, parte fiesta comunitaria y parte impresionemos a los dioses para que no nos fulminen. Las calles vibraban con música de tambores y flautas, bailarines giraban en lino colorido, y todos se daban un festín como si no hubiera un mañana, porque ya sabes, a veces las inundaciones del Nilo no cooperaban. Los sacrificios podían ser ofrendas simbólicas de pan, cerveza y flores, o gestos más dramáticos como sacrificar ganado preciado para complacer a los dioses. Sacerdotes con elaboradas bandas de piel de leopardo encabezaban procesiones solemnes hacia los templos, llevando estatuas de deidades para que el público las viera, mientras el aire olía a incienso y carne asada. Algunos festivales duraban días, otros semanas, dejando tiempo para contar historias, rezar y, seamos honestos, chismear sobre qué sacerdote tropezó en las escaleras del templo. Estos rituales no eran solo obligaciones religiosas, eran una oportunidad para unir a la comunidad, reafirmar la fe y, siendo sinceros, lucir las mejores galas. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, sino más bien mudarse a una comunidad cerrada, muy exclusiva en el más allá. La vida en la tierra era solo el acto de apertura. El verdadero espectáculo ocurría más allá de la tumba. Creían que el alma debía pasar una especie de audición cósmica. Primero navegando por el traicionero inframundo, lleno de demonios con cabeza de cocodrilo, y encuentros incómodos con dioses muy críticos. Luego venía la famosa pesada del corazón, tu corazón en un lado de la balanza y la pluma de Maat, verdad y justicia, en el otro. Si tu corazón pesaba menos, felicidades, tenías boleto para el campo de juncos, un paraíso con cosechas infinitas y cero impuestos. Si no, bueno, saluda a Amit, la quimera devoradora de almas con cabeza de cocodrilo, parte delantera de león y trasera de hipopótamo. Este sistema de creencias no solo buscaba asustar a la gente para que se portara bien,
sino que daba sentido a la vida, consuelo en el duelo y una razón cósmica para vivir con integridad y tal vez mantener la dieta del corazón ligera. En el antiguo Egipto, los templos no eran solo bonitos edificios para los dioses. Eran las salas VIP de toda la civilización. Imagina un lugar donde la religión, la política y la economía compartían el mismo espacio de trabajo, como un centro de coworking cósmico. Los sacerdotes realizaban rituales diarios para mantener felices a las deidades y al Nilo fluyendo. Los escribas guardaban montañas de registros y los comerciantes cerraban tratos en el patio del templo mientras fingían rezar. Estos templos no eran solo centros espirituales, poseían tierras, administraban granjas e incluso prestaban grano como si fueran bancos antiguos. Cuanto más grande el templo, mayor su poder. Algunos rivalizaban con el palacio del faraón en riqueza e influencia. Las festividades los convertían en mercados bulliciosos, con música, baile y de vez en cuando el sacrificio de una cabra para no perder la costumbre. Entrar en un gran templo era adentrarse en un mundo donde la autoridad divina y el poder político eran inseparables. Tu pago de impuestos y tu oración podían ocurrir en la misma conversación. En resumen, los templos eran el corazón palpitante de la vida egipcia, un lugar donde podías adorar a los dioses, resolver disputas políticas, consultar el precio del grano y aún llegar a casa para cenar. La vida a lo largo del Nilo era básicamente un gran juego de espera para la inundación anual, como la versión de la madre naturaleza del día de pago. Cuando el río crecía y se desbordaba, dejaba un sedimento negro y rico que convertía los campos en el sueño de cualquier agricultor. Todos conocían la rutina: plantar después de la inundación, cosechar antes de la siguiente y rezar para no equivocarse en los cálculos. Los antiguos egipcios dominaron el riego con canales, diques y shadufs, esos artilugios de palo y cubo que también servían como gimnasio medieval. La agricultura no solo alimentaba a la familia, mantenía a todo el reino, desde los humildes trabajadores hasta el mismísimo faraón. El trigo y la cebada eran las estrellas principales, mientras que el lino mantenía viva la industria textil. Los agricultores trabajaban en equipo, cantando para mantener el ritmo, mientras sembraban semillas o cortaban grano bajo el sol abrasador. Pero no todo era trabajo agotador. Después de la cosecha, llegaban los festivales, banquetes y suficiente cerveza para hacer sonreír incluso a los dioses. El Nilo no solo daba agua, marcaba el ritmo mismo de la vida, dictando cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo relajarse, para celebrar otro año de supervivencia. Si las inundaciones del Nilo eran el latido del corazón de Egipto, el mercado era su bullicioso feed de redes sociales, pero con más burros y menos memes de gatos. Los animados mercados al aire libre surgían cerca de templos y muelles concurridos, donde agricultores, pescadores y artesanos convertían su arduo trabajo en brillantes monedas de cobre o cestas de grano. Imagina a comerciantes con lino blanco impecable gritando sus precios por encima del balido de las cabras, mientras mercaderes de tierras lejanas regateaban con acentos exóticos, ofreciendo incienso, maderas raras y cuentas de colores. El trueque era la norma. Las monedas existían, pero cambiar tus cebollas sobrantes por pescado fresco solía ser más rápido. El mercado no era solo para comprar y vender, era el centro del chisme, el lugar de citas y el espectáculo de talentos todo en uno. Un panadero podía repartir muestras gratis para atraer clientes, mientras un tejedor mostraba con orgullo lino teñido tan vivo como una puesta de sol en el desierto. Y, por supuesto, al más puro estilo egipcio, los gatos se estiraban perezosamente sobre sacos de grano, actuando como si fueran los dueños del lugar, lo cual, en cierto modo, lo eran. Olvídate de las estrellas Michelin. La cocina del antiguo Egipto giraba en torno a la santa trinidad de pan, cerveza y pescado. Hogazas recién horneadas, a menudo hechas con trigo emmer, eran el alimento diario, con cortezas lo bastante crujientes como para servir de arma de defensa contra gansos demasiado amistosos. La cerveza no era solo para fiestas, era desayuno, almuerzo y a veces el pago para los trabajadores que construían esas pirámides gigantes.
Piensa en ella como la versión antigua de una bebida energética, pero sin el bajón de azúcar. El Nilo era un buffet flotante, lleno de peces como tilapia y bagre, que se asaban, secaban o guisaban con hierbas aromáticas. Los mercados rebosaban de dátiles, higos, cebollas y ajos, añadiendo sabor y un toque extra de distanciamiento social. La carne era un lujo para los ricos, pero todos, desde campesinos hasta faraones, podían saborear el sabor ácido del queso fermentado. Imagina a una familia reunida a la sombra de una palmera, papá bebiendo cerveza de una jarra de barro, mamá partiendo pan para los niños y un gato robando descaradamente un trozo de pescado a la parrilla. Simple, sustancioso y siempre con un toque de brisa del Nilo. Si crees que la moda es solo cosa de París o Milán, claramente no has conocido a las estrellas de pasarela del antiguo Egipto. El lino era la tela favorita, fresco, transpirable y perfecto para sobrevivir al calor del verano del Nilo. Los hombres solían llevar faldas simples, mientras que las mujeres deslumbraban con vestidos largos y fluidos, a veces tan transparentes que podían sonrojar a un faraón. Las joyas no eran solo accesorios, eran declaraciones de estatus social en oro, lapislázuli y turquesa. Collares, pulseras y collares elaborados brillaban bajo el sol, a menudo tan pesados que podían servir como equipo de entrenamiento. ¿Y el maquillaje? Ellos ya dominaban el ojo ahumado miles de años antes de los tutoriales de YouTube, usando kohl para delinear los ojos tanto por belleza como para protegerse del resplandor. Los perfumes provenían de aceites aromatizados con loto, mirra y canela, convirtiendo la vida diaria en una experiencia de spa ambulante. Imagina una calle bulliciosa, una noble ajustando su collar de cuentas, un joven artesano presumiendo de un cinturón recién tejido y niños riendo mientras se embadurnan los ojos con kohl. En las orillas del Nilo, el estilo no era solo moda, era identidad, encanto y un poco de ostentación ancestral. La vida a lo largo del Nilo no era solo cultivar, comerciar o lucir fabuloso. También se trataba de divertirse, y los antiguos egipcios sabían cómo hacerlo. La música llenaba el aire durante los festivales y las tardes perezosas, con arpas, flautas, laúdes y sistros marcando ritmos animados. Los bailarines giraban con gracia, sus faldas de lino ondeando al viento, mientras los cantantes entonaban canciones sobre el amor, los dioses y tal vez un poco de chisme. Los juegos también eran un gran evento. El Senet, el antiguo juego de mesa, tenía enganchados tanto a campesinos como a faraones, y las luchas atraían a multitudes animadas. Incluso los deportes hacían su aparición, literalmente, con natación y carreras de barcos en el Nilo. Imagina a jóvenes zambulléndose en el agua, mientras los niños competían con canoas de papiro como si fueran las finales olímpicas de la antigüedad. En las noches más frescas, los vecinos se reunían para contar historias, tocar tambores y quizás participar en una pequeña competencia amistosa de cerveza. El entretenimiento no era solo para pasar el tiempo, era el pegamento que mantenía unidas a las comunidades, demostrando que incluso hace miles de años la gente sabía trabajar duro, vestirse bien y divertirse aún más. Antes de los emojis y los subtítulos de TikTok, los antiguos egipcios tenían su propio y elegante método de comunicación, los jeroglíficos. Estos intrincados símbolos no eran garabatos al azar. Cada uno tenía un significado específico, desde representar sonidos hasta ideas completas. Cuenta la leyenda que el dios Thoth regaló la escritura a la humanidad, lo que podría explicar por qué los jeroglíficos parecen lo suficientemente divinos como para decorar la pared de un templo. Las primeras inscripciones aparecieron alrededor del 300 a.C., grabadas en piedra y pintadas en tumbas, contando historias de faraones, victorias y sí, incluso registros de impuestos, porque la burocracia nunca muere. Leerlos no era para todos. Solo los escribas entrenados podían descifrarlos, haciendo de la alfabetización una especie de club VIP. El sistema combinaba logogramas que representaban palabras completas, con signos fonéticos, convirtiendo la escritura en un rompecabezas donde el arte se unía al lenguaje. Algunos símbolos eran prácticos, otros puramente decorativos, añadiendo estilo al texto.
Para los ojos modernos, es como si cada publicación de Instagram fuera también una obra de arte. Y aunque los jeroglíficos eventualmente dieron paso a otros sistemas, su belleza y misterio siguen fascinando a estudiosos, viajeros y teóricos de la conspiración, convencidos de que esconden secretos alienígenas. Si el antiguo Egipto hubiera tenido LinkedIn, los escribas tendrían los perfiles más envidiados. Eran las estrellas del rock de la palabra escrita, parte periodistas, parte contables, parte historiadores. Armados con cálamos y tinta, registraban todo, desde decretos reales hasta envíos de grano, asegurándose de que el reino no se convirtiera en un caos de quién le debe a quién. Ser escriba no se trataba solo de tener buena letra, era cuestión de poder. La alfabetización era rara, por lo que los escribas a menudo tenían más influencia que los soldados, asesorando a los faraones y manteniendo a los burócratas bajo control, o al menos haciendo que parecieran organizados en papiro. La formación comenzaba desde jóvenes, con interminables horas copiando textos, hasta que la mano te dolía más que la de un gamer tras una sesión de 12 horas. ¿La recompensa? Un trabajo cómodo en interiores, lejos del sol abrasador y de las labores agotadoras en los campos. Eran los guardianes de la memoria, los que decidían qué entraba en la historia y qué convenientemente no. Sin los escribas, quizá nunca habríamos sabido de batallas épicas, rituales divinos, o aquella vez que un noble pidió 400 jarras de cerveza para un solo banquete. Básicamente, los escribas eran el Wi-Fi del antiguo Egipto. Nada pasaba sin que ellos lo conectaran. En cuanto a cerebro, el antiguo Egipto era básicamente el Silicon Valley del mundo antiguo, pero sin sudaderas con capucha ni lates carísimos. Sus matemáticas no eran solo para contar ovejas o ladrillos. Eran ingeniería de precisión para pirámides, irrigación y comercio. Imagina calcular la pendiente de una enorme rampa de piedra sin calculadora y acertar a la primera. Ellos lo hacían antes del desayuno. En astronomía, seguían las estrellas tan bien que crearon un calendario de 365 días que facilitaba la siembra y hacía que las fiestas religiosas estuvieran perfectamente programadas, porque nadie quiere una fiesta de Año Nuevo en plena cosecha. Y no olvidemos la medicina. Los médicos egipcios escribían papiros con tratamientos que iban desde sensatas hierbas medicinales hasta remedios más dudosos, como poner pan mohoso en las heridas, lo que sorprendentemente funcionaba gracias a la penicilina antes de que existiera la penicilina. Podían entablillar huesos rotos, realizar cirugías básicas e incluso trabajos dentales, aunque la anestesia era básicamente muerde este palo y reza. En conjunto, sus matemáticas, astronomía y medicina formaron un imperio del conocimiento que mantuvo a Egipto prosperando durante milenios. Básicamente, eran la navaja suiza del mundo antiguo, científicos, ingenieros y médicos en uno. Todo mientras lucían fabulosos linos. Antes de que existieran las librerías o los lectores electrónicos, el antiguo Egipto tenía el papiro, la autopista del conocimiento original. Hecho de las altas plantas parecidas a juncos que crecían a lo largo del Nilo, el papiro convertía ideas frágiles en algo que podías enrollar, guardar y vender. Piénsalo como el Kindle del 3000 a.C., pero con mejor durabilidad si evitabas las inundaciones. Los escribas lo usaban para registrar desde poesía épica y tratados médicos hasta listas de la compra y registros de impuestos, porque incluso en la antigüedad, el recaudador de impuestos nunca olvidaba. El papiro se convirtió en un producto muy codiciado, comerciado por todo el Mediterráneo, con estudiosos, comerciantes y gobernantes ansiosos por tener un pedazo de la tarta intelectual de Egipto. Imagina a un comerciante fenicio negociando un cargamento mientras murmura, «Esto vale más que el oro». Pero el papiro no era solo un producto, era poder cultural. Quien controlaba el flujo de papiro, controlaba la difusión de ideas, convirtiendo a Egipto en el exportador de conocimiento del mundo antiguo. Sin él, la historia quizás se habría escrito en arcilla, piedra o Dios nos libre, memorizada y contada por tu tío olvidadizo. Incluso después de que la última corona de Faraón acumuló polvo, el legado intelectual del antiguo Egipto se negó a desvanecerse. Sus jeroglíficos todavía susurran historias desde las paredes de los templos.
Sus matemáticas siguen dando forma a la arquitectura, y sus textos médicos, con remedios que incluyen miel y grasa de cocodrilo, siguen siendo una mezcla fascinante de genialidad y mejor no lo pruebes en casa. La astronomía que una vez guió la alineación de las pirámides ahora inspira a ingenieros modernos. Y los rollos de papiro, muchos conservados en museos, todavía enseñan nuevos trucos a los historiadores. Se podría decir que Egipto no solo dio monumentos al mundo, entregó un manual de instrucciones para la civilización, con ilustraciones incluidas. Desde el sueño y la trágica pérdida de la Biblioteca de Alejandría hasta la influencia en la erudición griega y romana. El conocimiento egipcio viajó mucho más allá del Nilo. Hoy, cada jeroglífico descifrado, cada artefacto desenterrado, es un recordatorio de que la mayor maravilla de Egipto no fueron solo las pirámides, sino su capacidad para pensar, registrar y compartir. Sus huellas intelectuales están por todas partes, recordándonos en silencio que las grandes ideas pueden sobrevivir a imperios, y quizás incluso a cortes de pelo horribles. Olvida la imagen de constructores de pirámides con cinceles. Cuando el antiguo Egipto iba a la guerra, era una máquina bien organizada y engrasada. El ejército egipcio no era solo un grupo de campesinos con lanzas. Era una fuerza profesional con rangos, entrenamiento y un arsenal bastante intimidante. Los arqueros lanzaban lluvias de flechas desde la distancia. Los aurigas cruzaban el campo de batalla como coches deportivos antiguos, y la infantería marchaba en formaciones cerradas, con escudos brillando bajo el sol del desierto. ¿Sus armas? Lanzas con punta de bronce, espadas khopesh con esa curva elegante y arcos tan altos que podían servir de marco de puerta. El ejército no era solo fuerza bruta, era un símbolo de estatus, una muestra de la riqueza y el poder de Egipto. Servir en él significaba ventajas como tierras, botín y probablemente una cena mucho mejor que la de un agricultor promedio. Con uniformes de faldas de lino, armaduras de cuero y plumas de colores, se veían tan afilados como luchaban. El faraón no era solo un gobernante, era comandante en jefe, a menudo representado liderando la carga en escenas de batalla talladas en las paredes de los templos. No eran escaramuzas al azar, eran operaciones bien planificadas que decían al mundo: métete con Egipto y lo lamentarás. Si crees que el antiguo Egipto solo peleaba por quién se quedaba con el último rollo de papiro, piénsalo otra vez. Sus campañas militares contra nubios, libios e hititas fueron auténticos éxitos de taquilla del mundo antiguo. Contra los nubios, al sur, la lucha era por el oro, el ganado y el control de las rutas comerciales del Nilo. Imagina carros blindados cargando a través de sabanas abrasadas por el sol. Al oeste los libios no eran presa fácil. Traían guerreros veloces y tácticas endurecidas por el desierto que convertían cada batalla en una partida de ajedrez de alto riesgo. Y luego llegaron los hititas. Oh, amigo, estos eran los pesos pesados de Anatolia, maestros de las armas de hierro y de formaciones masivas de carros. El choque en Kadesh fue tan intenso que podría haber tenido su propio tráiler de película de acción. 2 imperios, un campo de batalla, cero calma. A pesar del derramamiento de sangre, estas guerras no eran solo para aplastar enemigos. Moldearon las fronteras, la riqueza e incluso la diplomacia de Egipto. Las victorias traían prestigio, botín y, de vez en cuando, una mascota exótica para el palacio, mientras que las derrotas dejaban duras lecciones de estrategia. Al final, Egipto no era solo tierra de pirámides y sacerdotes. Era un jugador militar capaz de enfrentarse cara a cara con lo mejor del mundo antiguo. Después de que el polvo y muchos egos magullados se asentaran tras la batalla de Kadesh, Egipto y los hititas decidieron que ya habían tenido suficiente de ser los peores vecinos del mundo antiguo. Así nació el Tratado de Paz de Kadesh, básicamente el primer "estemos de acuerdo en no estar de acuerdo" por escrito. Tallado en piedra y escrito tanto en jeroglíficos egipcios como en cuneiforme acadio, sonaba como una mezcla entre contrato legal y mensaje de "seguimos siendo amigos, ¿verdad?". El tratado prometía defensa mutua. Sí, las mismas personas que acababan de intentar aplastarse ahora juraban ayudarse si la otra era atacada. Intercambio de prisioneros y un compromiso sólido
de dejar de apuñalarse, literalmente. Para el faraón Ramsés II fue un golpe maestro diplomático. No solo mantuvo su trono y su reputación intactos, sino que también consiguió una de las alianzas más famosas de la historia. Para los hititas, significaba dejar de preocuparse por ver carros egipcios en su puerta y centrarse en sus propios dramas en casa. El resultado, dos superpotencias antiguas dándose cuenta de que, a veces, la paz es más barata que la guerra, y mucho mejor para las fiestas en los jardines del palacio. Con las lanzas guardadas y los tratados firmados, Egipto puso la mirada en algo mucho más rentable que la guerra: el comercio. Imagina muelles bulliciosos a lo largo del Nilo, donde los barcos gemían bajo el peso de productos exóticos de tierras tan lejanas que podrían haber sido míticas. De la tierra de Punt llegaban incienso fragante y ébano. Del Líbano, madera de cedro perfecta para templos y barcos. De la lejana Chipre, cobre que brillaba al sol. Comerciantes regateaban con acentos tan variados como sus mercancías, creando un coro de lenguas capaz de confundir hasta al escriba más políglota. Los mercaderes egipcios paseaban por los mercados con lino fino, luciendo joyas de oro como diciendo: sí, tenemos estilo y excedentes. Pero no se trataba solo de riqueza material. Estas rutas comerciales eran la red social de Egipto, difundiendo noticias, ideas y, de vez en cuando, chismes sobre reyes extranjeros. Y por supuesto, el faraón obtenía el beneficio supremo: el prestigio de gobernar un reino, cuya influencia se extendía por desiertos, mares y hasta la imaginación de tierras lejanas. En resumen, la diplomacia llenaba los graneros, pero el comercio mantenía feliz la tesorería del palacio. En cuestión de diplomacia, el faraón no era solo el jefe de Estado, era el influencer supremo del mundo antiguo. Imagínalo, no con una polvorienta armadura de guerra, sino con oro reluciente y el lino más fino, recibiendo a enviados extranjeros con la mezcla perfecta de encanto e intimidación. Un príncipe visitante de tierras lejanas podía quedar deslumbrado por las imponentes columnas del palacio, los exóticos perfumes flotando en el aire y la intimidante cantidad de guardias puliendo sus lanzas como si fuera algo casual. El faraón hablaba en grandes metáforas, comparando las alianzas con el Nilo, a veces calmo, a veces desbordado, pero siempre vital. Se intercambiaban regalos, estatuas de oro por animales exóticos, rollos de papiro por especias raras. Entre bastidores, los escribas anotaban furiosamente cada palabra, asegurándose de que la historia recordara tanto el ingenio como la sabiduría del faraón. Su papel iba más allá de firmar tratados. Era una campaña de relaciones públicas andante para Egipto, proyectando fuerza, prosperidad y el toque justo de misterio para mantener a otros gobernantes intrigados. En resumen, cuando el faraón hablaba, el mundo escuchaba, o al menos fingía hacerlo mientras planeaba su próximo acuerdo comercial. El Imperio Nuevo fue la era de superproducciones de Egipto. Menos drama de Netflix y más documental épico en IMAX, pero en la vida real. Era la época en que el Nilo no solo cruzaba Egipto, sino que atravesaba un imperio que se extendía desde los desiertos de Nubia hasta los confines del Levante. Los faraones desfilaban por el mundo antiguo como estrellas de rock en gira mundial, trayendo a casa oro, animales exóticos y, de vez en cuando, algún rey derrotado. Templos colosales se alzaban como rascacielos de piedra, cubiertos de jeroglíficos, presumiendo victorias. Porque si no lograbas en piedra, ¿realmente pasó? Las rutas comerciales bullían con mercaderes transportando lujos como madera de cedro y lapislázuli, todo con el sello de aprobación egipcio. El ejército no solo era grande, estaba bien engrasado, disciplinado y perfectamente equipado con relucientes carros de guerra. Y sin embargo, la diplomacia prosperaba junto a la conquista. Emisarios llevaban mensajes envueltos en pan de oro, equilibrando tratados de paz con amenazas sutiles. El Imperio Nuevo no fue solo una edad de oro, fue Egipto subiendo el volumen al máximo, deslumbrando a los vecinos y recordándoles quién mandaba en el Nilo. Olvida todas las imágenes que tengas de faraones como hombres barbados y musculosos. Hatshepsut reescribió el guión por completo. No era solo una reina sentada en el trono luciendo bonita, era la jugadora de poder definitiva de Egipto.
Oficialmente titulada Faraón e incluso representada con la tradicional barba postiza en las estatuas porque, claro, la imagen importa, gobernó con una mezcla de inteligencia, encanto y alguna que otra demostración de fuerza. Su reinado estuvo marcado por la paz, la prosperidad y proyectos de construcción ambiciosos, incluido su impresionante templo funerario en Deir el-Bahari, que aún deja boquiabiertos a los arquitectos. Pero Hatshepsut no solo apilaba piedra caliza, era una maestra de las relaciones públicas. Lanzó audaces expediciones comerciales a tierras lejanas, como Pont, trayendo oro, incienso, animales exóticos y el derecho a presumir. Aunque algunos sucesores masculinos intentaron borrarla de la historia, la política antigua podía ser muy mezquina. Sus logros fueron demasiado monumentales para desaparecer. Demostró que el liderazgo no se trata de bíceps, sino de cerebro, visión y un impecable sentido del estilo real. Hatshepsut no solo llevó la corona, la hizo brillar más que nunca. Si el antiguo Egipto hubiera tenido un reality show, Akenatón habría sido el tipo que tira la mesa a mitad de temporada. Nacido como Amenhotep IV, decidió que los dioses antiguos estaban pasados de moda y que un solo dios solar, Atón, era la nueva tendencia. No fue un pequeño ajuste, sino una renovación religiosa a lo grande. Se cerraron los templos de otros dioses, los sacerdotes perdieron sus pases VIP y el culto pasó a consistir en disfrutar de los rayos dorados de Atón. Akenatón incluso construyó una nueva capital, Ajetatón, la actual Amarna, porque aparentemente Tebas no tenía la estética adecuada. ¿El giro más impactante? Su cambio de estilo artístico. Las estatuas lo mostraban con rasgos alargados, barriga prominente y una postura relajada, muy lejos del faraón de mandíbula cuadrada y músculos marcados. La gente murmuraba, los críticos se enfurecían y los historiadores todavía debaten si fue un reformador visionario, un fanático religioso o simplemente alguien con opiniones muy fuertes sobre la luz solar. Su reinado fue breve y tras su muerte, los viejos dioses hicieron una gira de regreso. Pero por un momento brillante, Akenatón convirtió a Egipto en un experimento de adoración al sol, redefinición artística y ruptura con la tradición. Si la historia tuviera un premio al faraón más comentado, Tutankamón lo ganaría sin siquiera intentarlo. Irónicamente, no fue famoso por gobernar Egipto, sino por morir joven y dejar el tesoro arqueológico más deslumbrante de la historia. Coronado siendo un niño, heredó el caos que dejó Akenatón y devolvió tranquilamente a los viejos dioses, probablemente mientras todavía aprendía las tablas de multiplicar. Su reinado fue breve y a finales de su adolescencia, Tutankamón murió. La causa sigue siendo un misterio, con teorías que van desde accidente a asesinato, o incluso un mosquito con mala leche. Avanzamos hasta 1922. Howard Carter abre su tumba en el Valle de los Reyes y el mundo entero se queda sin aliento. Máscaras de oro, dagas con joyas, carros y suficiente brillo para sonrojar a un rapero aparecieron, intactos durante más de 3000 años. El descubrimiento lo convirtió en una superestrella mundial, demostrando que a veces la campaña de relaciones públicas del más allá es más fuerte que la vida misma. Hoy el nombre de Tutankamón sigue agotando entradas de museos, convirtiéndolo en el influencer definitivo de la antigüedad. Si el antiguo Egipto hubiera tenido un departamento de relaciones públicas, Ramsés II habría sido su chico de portada y probablemente su director general. Conocido como Ramsés el Grande, gobernó durante asombrosos 66 años, lo que en tiempo faraónico equivale básicamente a 3 vidas. No se quedó sentado en un trono dorado, girando los pulgares. Construyó todo: templos, estatuas, obeliscos. Lo que se te ocurra, le puso su nombre. Si ves un monumento gigante en Egipto, hay muchas probabilidades de que Ramsés lo encargara, posara para él y se asegurara de que todos supieran que era suyo. También se consideraba un gran guerrero, enfrentándose famosamente a los hititas en la batalla de Kadesh. La batalla terminó en empate, pero Ramsés la convirtió en el primer comunicado político de victoria de la historia. Tuvo docenas de esposas y más de 100 hijos,
asegurando que sus reuniones familiares fueran más concurridas que algunas ciudades modernas. Incluso en la muerte, su momia irradia energía de protagonista, mirando a los visitantes con una sonrisa que parece decir, sí, yo construí eso. Ramsés no solo dejó huella en la historia, la talló en piedra en tamaño de letra gigante. Todo gran imperio tiene su fase incómoda de drama familiar, y para el antiguo Egipto fue la era de crisis interna y fragmentación del poder. Imagina la corte real no como un equipo unido, sino como un reality show donde sumos sacerdotes, gobernadores provinciales y príncipes ambiciosos competían por tiempo en pantalla y por el trono. Los faraones ya no eran los dioses solares todopoderosos de antaño. Algunos eran poco más que figuras decorativas, mientras el poder real se escapaba hacia los gobernantes locales. Estos líderes regionales empezaron a actuar como mini faraones, construyendo sus propios monumentos, cobrando impuestos para sí mismos y a veces olvidando que todavía debían lealtad a la capital. Este juego político de ¿quién manda aquí realmente? Dejó a Egipto vulnerable, ya que los recursos se malgastaban en rivalidades pequeñas en lugar de defender las fronteras. El tesoro se vaciaba más rápido que la cartera de un turista en la tienda de recuerdos de una pirámide, y el pueblo quedaba atrapado en medio, pagando impuestos 2 veces y recibiendo nada a cambio. La Edad Dorada había terminado, y las grietas del reino empezaban a notarse, literalmente, en las paredes de templos abandonados. Si las peleas internas eran malas, la presión extranjera era como quemarte con el sol y luego recibir una bofetada. Repetidamente. Con el liderazgo egipcio distraído por luchas de poder, sus vecinos comenzaron a dar vueltas como buitres hambrientos. Al este, los imperios emergentes veían el oro y el grano de Egipto como un buffet libre. Al norte, las rutas comerciales del Mediterráneo se convirtieron en un punto caliente para potencias rivales que querían presumir de músculo naval. Y al sur, Nubia ya no era solo un vecino amistoso. Ahora era un competidor con ambiciones propias. La diplomacia a menudo se convertía en un concurso de quién enviaba el regalo más lujoso, y cuando eso fallaba, hablaban las lanzas. Los comerciantes se quejaban de los aranceles extranjeros. Los soldados gruñían por ser enviados a patrullar fronteras interminables, y los egipcios comunes se preguntaban por qué sus impuestos financiaban guerras que parecían estar en todas partes menos en casa. Era como si Egipto se hubiera convertido en la versión antigua del resort de playa más deseado del mundo. Todos querían un pedazo y nadie reservaba unas vacaciones tranquilas. Si la presión extranjera era un dolor de cabeza, las invasiones asiria y persa fueron una migraña completa con fuegos artificiales. Los asirios llegaron primero, con sus armas de hierro, carros de guerra y la clase de confianza que solo una superpotencia con mal genio podía tener. Las ciudades egipcias cayeron como fichas de dominó, y los antaño poderosos faraones se vieron degradados a gerentes regionales bajo la supervisión asiria. Justo cuando Egipto pensó que podría tomar un respiro, aparecieron los persas, un imperio más grande, uniformes más elegantes y un plan de expansión aún más agresivo. Convirtieron a Egipto en una satrapía, que es persa antiguo, para decir, provincia que ahora nos pertenece, muchas gracias. Los impuestos fluían hacia afuera, los gobernadores persas se mudaban, y la riqueza del Nilo iba directamente a financiar guerras que nada tenían que ver con Egipto. Para los egipcios comunes, era como vivir en una villa de lujo que de repente se convierte en un Airbnb para 2 caseros consecutivos, ambos exigiendo alquiler, redecorando sin preguntar y dejando a sus ejércitos acampados en el jardín. Si Egipto pensaba que los persas eran el jefe final, claramente no había conocido a Alejandro Magno, un hombre que trataba a los imperios como si fueran objetos de colección. En el 332 a.C., Alejandro llegó con su ejército perfectamente organizado, su capa dramática y ese carisma que hacía que la gente o lo siguiera o se rindiera en el acto. Los persas apenas tuvieron tiempo de calentar sus sandalias antes de ser expulsados. Y aquí viene la sorpresa. Alejandro no vino a arrasar con todo. En cambio, jugó el papel de invitado encantador. Respetó a los dioses egipcios,
visitó templos e incluso dejó que la gente creyera que era hijo de Amón, la deidad principal. A cambio, Egipto lo recibió como a una celebridad perdida hace mucho tiempo. Fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en el epicentro intelectual del mundo antiguo. Para los egipcios, fue una mezcla extraña. Por un lado, era un conquistador extranjero. Por el otro, trajo bibliotecas, comercio y un aire de «somos importantes otra vez». Era como si tu casa fuera invadida por alguien que reemplaza tus muebles viejos con piezas de diseñador y te instala Wi-Fi de alta velocidad. Tras la salida dramática de Alejandro del escenario de la historia, Egipto pasó por la telenovela tolemaica, dramas familiares, intrigas políticas y suficientes escándalos reales como para alimentar chismes durante siglos. Pero en el 30 a.C. cayó el telón cuando Roma apareció, y por apareció queremos decir, llegó navegando con legiones, ambición y el fantasma de Julio César todavía susurrando de fondo. Cleopatra Sépmino, la última reina de Egipto, intentó jugar al ajedrez político con Roma, primero con César, luego con Marco Antonio, pero Augusto, anteriormente Octavio, no estaba allí por romance, estaba allí para expandir el imperio. Tras la famosa batalla naval de Accio, Egipto fue absorbido oficialmente por el Imperio Romano. Desde ese momento, la tierra de los faraones se convirtió en la despensa de Roma, suministrando grano para alimentar a la capital, siempre hambrienta. Los templos seguían en pie, el Nilo seguía fluyendo, pero las coronas ahora eran coronas de laurel. La identidad de Egipto pasó de gobernar el mundo antiguo a ser la joya preciada en la corona imperial romana, menos dueños de su destino y más propiedad de alto valor bajo nueva administración. Desde las imponentes pirámides de vidrio del Louvre hasta los obeliscos que decoran plazas, el legado arquitectónico del antiguo Egipto es básicamente la tendencia de diseño más duradera del mundo. Los arquitectos modernos aún roban, toman prestada, la inspiración del manual de los faraones, simetría, escala monumental y ese toque para hacer que los visitantes se sientan muy, muy pequeños. Pasea por Washington, D.C. y te toparás con el monumento a Washington, un gigantesco signo de exclamación de piedra que susurra, «Sí, soy un obelisco, acostúmbrate». En Las Vegas, los casinos van a tope con el estilo faraónico, mientras que los hoteles de lujo sueltan vestíbulos con forma de pirámide como si fuera un martes cualquiera. Incluso las casas suburbanas cuelan motivos egipcios en puertas o azulejos, porque al parecer nada dice «bienvenido» como un dios solar tallado en bronce. No se trata solo de apariencia, estos diseños transmiten poder, estabilidad y un dramatismo atemporal con el que los filtros de Instagram solo pueden soñar. Los antiguos constructores quizás no tenían grúas ni software 3D, pero tenían visión, sudor y una habilidad misteriosa para hacer que los bloques de piedra obedecieran. Y seamos honestos, ¿quién no querría que el horizonte de su ciudad se viera un poquito más legendario? Podrías pensar que la religión del antiguo Egipto murió con el último faraón, pero no, ha estado moonwalkeando por la cultura pop desde entonces. ¿El ojo de Horus? Ahora es el tatuaje favorito de todos, desde estrellas de rock hasta instructores de yoga. El Anti, básicamente la versión antigua del símbolo de infinito, apareciendo en joyerías de todo el mundo. Incluso dioses como Anubis y Ra han encontrado segundas carreras como jefes de videojuegos, villanos de películas y disfraces de Halloween, con niveles de precisión histórica, variables. Y no olvidemos a la momia, antes una figura sagrada embalsamada, ahora un clásico del cine de terror cómico, envuelta en más chistes que maldiciones. Los símbolos egipcios se han convertido en un código visual para el misterio, el poder y la cantidad justa de drama espeluznante. Ya sea en un videoclip con pirámides de fondo, un villano de Marvel con estilo faraónico, o una marca indie que llama a su cafetería Osiris Brew, los viejos dioses nunca se fueron. Simplemente cambiaron los muros de los templos por carteles publicitarios y feeds de Instagram. Resulta que la inmortalidad no siempre significa vivir para siempre. También puede significar estar de moda durante 3000 años seguidos. La arqueología en Egipto no se trata solo de quitar arena de piedras viejas.
Es como la búsqueda del tesoro definitiva de la historia, con protector solar incluido. Cada año equipos de científicos, aventureros y de vez en cuando, presentadores de TV demasiado entusiasmados, invaden el desierto con la esperanza de encontrar el próximo descubrimiento al nivel de Tutankamón. Un momento estás desenterrando una vasija rota y al siguiente has encontrado todo un complejo funerario con pinturas tan vívidas que parece que los artistas antiguos solo se fueron a almorzar. Estos hallazgos no se quedan solo en los museos, devuelven vida a historias que habían estado enterradas durante milenios. ¿Y los locales? Observan este circo arqueológico llegar al pueblo, mitad divertidos, mitad orgullosos. A veces, una excavación cambia los libros de historia de la noche a la mañana. Como encontrar pruebas de que cierto faraón no estaba tan muerto como se pensaba, al menos políticamente. Es una mezcla de ciencia, aventura y el toque justo de misterio para mantener a los productores de Netflix merodeando. Porque cada artefacto es una pieza de un enorme rompecabezas llamado historia humana, y Egipto sigue sacando nuevas piezas de la arena. El antiguo Egipto no solo construyó pirámides, construyó una marca que Hollywood, novelistas y artistas han estado exprimiendo durante décadas. Desde epopeyas como Cleopatra hasta superproducciones de momias perseguidoras, el Nilo ha alimentado más guiones que un guionista con triple espresso. En los libros, Egipto aparece tanto como un paraíso místico como una fábrica de maldiciones, según si el autor se siente romántico o terrorífico. Pintores y escultores siguen inspirándose en jeroglíficos. Máscaras doradas y estatuas con esa perfecta, media sonrisa misteriosa. Y no olvidemos el teatro. Broadway ha tenido su buena dosis de faraones, cantando a todo pulmón. Es como si el antiguo Egipto hubiera firmado un contrato de contenido eterno con la cultura pop. Lo mejor, no importa cuántas veces se reinvente, ya sea un drama histórico preciso o una aventura con anacondas generadas por CGI, Egipto mantiene su encanto. Los trajes, la grandeza, el eterno sentido de misterio, todo mantiene al público enganchado, demostrando que algunas historias no solo sobreviven, prosperan bajo los reflectores. Si el antiguo Egipto pudiera enviarnos una postal final, probablemente diría, sobrevive, adáptate, deslumbra. Esta civilización prosperó durante milenios en uno de los entornos más duros de la Tierra, no resistiéndose obstinadamente al cambio, sino abrazándolo con estilo. Cuando el Nilo cambiaba de curso, reajustaban su riego. Cuando llegaban nuevas culturas, tomaban prestado, mezclaban y mejoraban sus propias tradiciones. Sus templos no eran solo piedra, eran planos en constante evolución de ambición. Incluso su arte se adaptaba, cambiando de estilo pero manteniendo esa inconfundible alma egipcia. Es un recordatorio de que la supervivencia no consiste en aferrarse al pasado como una reliquia polvorienta, sino en remezclarlo en algo nuevo sin perder la melodía central. Desde jeroglíficos hasta hashtags, desde barcos de junco hasta laboratorios de investigación, la lección es la misma. Quienes se adaptan no solo perduran, inspiran. Y quizá por eso el legado de Egipto se siente menos como una pieza de museo y más como una lista de reproducción viva. Siempre relevante, siempre reconocible y siempre lista para su próximo remix.